Claro, ¿Para dónde se gira? no tengo idea si no conozco esa. Ahí en la... Algunos de Pehuenmap, ¿De dónde? de la comunidad de Pehuenmap. ¿Villa Casona o ya? Sí, sí, es una casa del que había sido dueño, pero le había dejado botada hacía como 30 años. Oh, Entonces, desde ese momento, los colonos de acá explotaban la madera y echaban los chivos, los animales. ¿Qué ellos explotaban ellos? ¿O ¿Ah? no? ¿Los colonos explotaban eso? Claro. Ah, No, y los de acá también, se aquí desapareció. ¿Viste que ahí justo hay sí, un sí, guayante? sí, O sea, es el Ñigre más que nada. sí. Y ahí está Pehuen. Y esos son vestigios de lo que había antes acá, Oh, pero lo fueron cortando. son las choces. Y esos montes arriba así que se ven con nieve, Sí, también es de Pehuen Mau. De ahí. pero aquí, Piñón, zona de Piñón, ¿dónde hay más? No saben apiñonear para la altura. Para las allá. alturas. Sí. Acá se notan unos pequeños cordoncitos chiquititos. Sí, y esos son de las comunidades del otro lado allá. Ya, ¿y eso qué? ¿Cómo se llama este sector, Pablo? Esto se llama, o se llamó Fundo El Manzano, sector Guayipulli. Ya. Oye, ¿y esa casona qué representa? Esa casona era de Honorio Cortés. Se llamaba el que fue alguna vez dueño de aquí, dueño entre comillas, porque es colono, y que abandonó en 1970. Ya. Oye, ¿y esa casa que está ahí? Esa es la casa de Marcelo, es un dirigente de la directiva de la comunidad Pehuenmapo, que fue la comunidad que se constituyó acá en lo que fue este ex Fundo El Manzano. Ya. ¿Y en la casona la toman como reunión o también en casa habitación? No, ahora habitan también. ¿Quién vive aquí? Al menos hasta la vez que veníamos más seguidos meses atrás, habrían como unas 5 familias viviendo ahí, en madera de Araucaria. Y allá donde se ven esa, ese alto así, ¿Ya? esa loma, ese es como uno de los límites. Ese. Sí, el límite más cercano a la carretera. ¿A cuántos kilómetros estamos aquí en Lonquimay? A unos 33. Es el chupacabra. Se chupacabra, ¿veis? ¿Qué río más cercano hasta aquí, Pablo? El Guayip. ¿En la casa quién es? En la casa de Jaime Marihuán. A ver, a lo mejor, si esta es la casa de Jaime Marihuán, que es el presidente de la comunidad. Un poco más allá está la de Cayul, que es parte de la comunidad. Es como una casa que está con más adelantada en construcción. Pero el Jaime se quejaba de que tenía el problema de que el techo es de plástico, entonces para el agua y el agua lluvia que cae acá es como el agua nieve, es como no sirve mucho.
vamos a entrar en conversación. Y ahí yo recién me di cuenta. ¿Y esa casa que está ahí de quién es? Es el hombre que está enfermo ahora. Ah, esa del hombre Sí. enfermo. ¿Y qué le pasó? El boss y le dio. ¿Y está en Temuco? Y está en Temuco. Nosotros tuvimos el miércoles. Sí. ¿Cuándo llegó Peña? El domingo. Ya, ¿cómo tuvo viaje? Bueno, Ya. va a ser calor, ¿no? Ya. Pero con cerveza. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Ese es el viaje que ha sido legario. Sí. Al final tuve que parcharlo yo. Allá donde se habla antes en Temuco. Digamos, Víctor y... ¿También fue legario ese día? Sí, se han vivido con él. Seis, para que vayan 3 y 3. 3 y 3, así. Sí. La dejáis Seis, pero seis. peque. 6 planchas. 3 y 3 por cada lado. Le saca, o sea, le saca esa canaleta que se compra arriba, ¿no es cierto? Sí. Esa que divide. Y los demás igual, pues hacen lo mismo. Sí, si la casa es más grande, más chica, calculan. Pero ellos se quieren comprometer con techo. Ya. Ahora si la cosa sale bien, puede estar el recurso, digamos, el día de mañana y pueden apoyar otro tipo de cosas. Ya, eso no tiene nada que ver con la municipalidad ni con la CONAL, Muy nada acá de aparte, Chile, muy nada. Muéstrale, Peñito. Yo le dije a la señora, mire, allá ellos no tienen ninguna posibilidad de ayuda porque no tienen el título, ¿ya? Entonces la municipalidad está como preocupada del título. Peña, ¿me disculpa un poco? Sí, Mira, Peña. Mira cómo está este robo que estoy viendo. Esta es la casa del Peñi. Héctor Jaime. ¿Cuál es su nombre, Peñi? Héctor Jaime. Vamos a entrar a su casa. marihuana. Marihuana. Héctor Jaime Marihuana González. Ahí está. Como Esta usted es lo su ve, pues. casa. Esta es su cama. Sí, aquí está mi cama. Se conmueve Y estos son los que... Mira, así como está este techo, no se puede pasar el invierno, pero mira como usted lo ve. ¿Ya? Sí. Está, Y este nylon ya está roto ya. está roto ya, mira, Peña, aquí tiene un hueco que ya no... Por eso me arranqué anteayer. Y ahora que el tiempo está muy amenazable y uno sabe el clima que uno lo soporta aquí. Claro que sí, pues, Peñi. Siempre ha sido muy fuerte el clima para nosotros, como pehuenche que somos. Entonces, usted lo está viendo, Peña. Ojalá que lo publique en todos lugares. Siente la comunidad aquí, ¿no es Sí, cierto? sí, yo se lo siento. Ya. ¿Cómo se llama su comunidad? ¿Perdón, Peña? ¿La comunidad cómo se llama? Pehuen Mapo. Pego el mapa. Sí. Felipe. Oiga, ¿y cuántas familias son las que ocupan la comunidad aquí? Son 36 familias y entre socios somos 62. ¿Cuánto? 62. Ya. Y esta cama lo estoy, para que no se me moje, lo tengo tapado con nylon, pero ya usted ve que el techo está todo rojo, el nylon arriba del techo, y las camas, ahí los tengo tapados cubriéndolas para que no se moje. Y los principales para poder dormir. Y aparte de estas tierras que usted está recuperando, tierras ancestrales, mapuche, ¿tiene tierra o no? No, yo no tengo tierra, pero yo estoy allegado de mi mamá Ya. y estoy ocupando un terreno de mi mami, son de 50 áreas, ¿no? Ya. De terreno. Y no es suficiente para mí. Ya. Bueno, en este caso es para mi hijo. Este sufrimiento que estamos haciendo, recuperando nuestras tierras que lo hemos perdido antepasados, esto no es mentira, Penny. Las tierras de nosotros han sido anterior, ¿ya? Cuando vino la mensura ahí en la comunidad Pedregoso, donde yo nací y crié, lo dejaron sin tierra, ¿ya? Eso es lo que nosotros aquí, todos los peñas que están, usted lo vio aquí, que están aquí presentes, todos esos peñas no tienen terreno, están sin terreno, ¿ya? Ya. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos hijos, hijas, que algún día, mi madre, y yo estoy allegado de mi madre, me tiene entregado área de 50, ¿no? Como dije antes,
no es suficiente para mi hijo, no es suficiente para criar un animal, ¿ya? Para los ganados que tenemos. Entonces eso es lo que más lo hace pensar, por Peña. Oiga, Peñi, ¿y las demás casas de los demás son iguales a las de ustedes, no? Igual, Peña, son puros palos nativos. Ya. ¿Ya? Son puros palos los que yo tengo en este momento de pared. ¿Ya? Todos, son puros nativos las construcciones que tenemos. Ahí usted no está viendo, Peña. ¿Cómo consuelo tengo puesto ese techo de 5E que tengo puesto? Son como 2 o 3 planchitas. ¿Encontraron cable de país? Las paredes sean más apretadas, qué sé yo, Oh. pongan algún tipo de forro. Nita Botam, Nita Ñahue, Nita Curé, digamos, la señora. ¿Ya? No la conocen. Quizá estamos también de país por necesidad Culliño, ¿ya? Cullinda ni necesitan el move mío en Capeñi, ¿ya? Neam y llama algún día Cullin. Que me bien mi ama tipo Cullin tipo chuchiplo me miole, que me igual. Y yo un montón de unidad comunidad pero somos. ¿Viste? Bueno, lo que entonces voy a tener aquí en Cullin y yo. No voy a hacer ahorita en Peñi, ¿ya? Vemos también si papá inda tuva, tiene posibilidad de aquí, como peuma de que, tuva si, esta cutanca ya vin peuma de que ofrece el tuva si terreno, tuva si dueño vendían terreno pi, no están cawin, vemos esta que país peñita va a costar un carro del país tuva, el país. Pero hay Peñi. ¿Cuántos hijos son? Son como 5, como 6. Claro. ¿Y qué va a hacer con eso? Yo tengo 3 hectáreas, tengo 4 hijos. Por eso nosotros andamos así, andamos sufriendo y vamos a ir con todo y hasta donde que lleguemos. Vamos a luchar todo lo que podamos. Permiso. No, si ahora pues, se justifica todo esto. O sea que ustedes hagan esto sobre todo porque la familia crece y la tierra a veces no crece a la misma velocidad que la familia. Sí. Por eso si el día de Yo mañana mismo- crecen en otro lado, claro, o sea, lo van a aceptar, yo pero mismo- tienen que consolidar acá primero. Tengo hijos que mi hijo anda trabajando para Santiago. Mi hijo anda trabajando para Santiago, anda trabajando más o menos. Pero resulta, y como padre, yo tengo que velar por ellos. Yo tengo que verle el futuro, cómo van a ser algún día ellos. Ellos como nacidos, criados aquí en este lugar, ellos van a integrar nuevamente cuando llegan a casarse algún día, tienen que venir aquí. Para eso estoy luchando. No, para mí no sería nada. Yo tengo como para vivir, tengo. Ya tengo como 52 años, estoy luchando por mi hijo, por mi hija, por mi familia, pensando en el futuro de ellos. ¿Qué dirían mañana pasado si yo no lucho y yo lo dejo en el corral mañana pasado? Puta, van a decir, hubo posibilidad, ¿por qué no organizó, por qué no consiguió? ¿Por qué no lo aprovechó esta oportunidad? Que Eso, de luego me va a llevar eso. De luego me van a decir eso, de luego me van a apuntar a mí. Por eso yo no quiero, por eso yo pienso antes nada. todos tenemos, acá Peña, el único soltero es el Peña acá, pero sin tierra está el pobre Peña. Soltero, pero algún día lo van a necesitar para su... Si solo tiene un lugar, encuentra una mujer, lo van a necesitar. Lo mismo digo, y yo se lo voy a decir una cosa a Peña. Estamos achincando un poco. Mi papá tuvo 2 señoras.
Porque cuando de repente Esa es nos la quedamos en la realidad. montaña por ahí, Peñi, ¿cómo hacemos nosotros? Yo un tiempo me tocó andar en la noche, ¿ya? Y la luna, puta, nunca me imaginé que la luna me iba a alumbrar hasta donde yo iba a llegar, salir en una montaña. Y estaba en la noche, Peñi, así como estaba más feo el día. Viento que corría, Peñi, y yo con pura manta y a caballo, ¿no? Con la pura montura. Me quedé por allá atrás del cerro por allí. Nosotros decidimos cambiar el Guilletú, por la cuestión que estaban como muy cerca. Entonces decía a los chiquillos delante de los peñis que próximo año, el 12 de enero, nosotros tenemos Guilletún. Un Guilletún que también lo hacemos todos los años, Eso en... en la comuna de Coyipulli, El 12 de enero. enero. Entonces sería bueno que a lo mejor ustedes fueran para allá y compartimos y conocer el lugar, la zona de conflicto ahí en nuestra zona ahí. Porque no venía, excelente. Entonces igual le hago la invitación con harto tiempo para que se preparen, ¿sí? Esa fecha. Y esa fecha ya no hace frío también, así No, que no. para alojar afuera no es nada. Chiquiñaca para allá en Capín. Chiquiñaca para. ¿Va a bailar de cómo allá? Sí, pues ahí Masatun y Traile también bailan. Ya. Sí. Sí, Aquí es bueno. Buena Bueno, persona que ya. baila. casa el choique, ¿no? No, no, no. ¿No? Puro, Purún, no. Puro, puro. Ya, ¿Usted lo ubica, Ben? Sí, Sí. sí, Pero acá de hace de otra forma, o sea, ya, sí, para afuera un poquito más difícil. sí, más distinto, sí. Pero ¿cómo se hace acá? Más o menos medio parecido, pero Ya, no sé cuál es la... Acá se amarra caballo, un toro, ya, un caballo macho, un toro, una oveja hembra y un carnero, carnero. ya, Y una yegua hembra también. ya, Son puras hembras y así tienen que ser. ya, Y vine a Araucaria en el rehue y la bandera arriba chilena. La ya. bandera chilena arriba vine a Araucaria. Bueno, esa la vamos a tener que quemar. Así, Bandera chilena. dentro de poco. ¿Dicen algo, no? No, nada, nada. Ah, ya. No, no, no. O sea, no tienen control, porque yo estaba en Guillatún, en comunidades, por Imperial, por esos lados, y los pacos controlan. No, No, aquí no, no. en Guillatón no puede ser controlado por el pago. No puede ser Ese controlado. es Ese es totalmente una rogativa ante Dios. claro, Sí, pues. eso directamente de Dios y ellos nada que ver. De repente de intrusos se meten, ya es un problema uno. Pero eso es natural. O sea, Ese problema de ellos. Ese mucho tiempo, cuando los bisabuelos tuvieron miniaturas, ¿ya? Es el que realmente Dios vino a dejar en la tierra. Claro. ¿Ya? Y entonces eso nadie lo puede negar. Mm. Aquí se hace lo mejor posible, ¿ven? ¿Ya? Gracias, Chao Menechel. Nosotros hasta aquí vamos en pie derecho, ¿ven? Con todos los trámites. De repente serán los Winca que por ahí ponen poco atrás, pero eso, ellos no se mandan solos. Eso, Chao Menechel lo está mirando arriba y ellos no se mandan solos. Y ellos van a tener que mandar la mano, sean como sean. Si ellos son duros, con Dios no hay mano duro para nadie. ¿Ah? Solamente nosotros, quizás como personas, lo decimos una cosa que nosotros somos seres humanos. Yo tengo fuerza, yo sé, pero la sabiduría llega hasta por ahí no. Dios dice hasta aquí no. Eso dice Chao Menechel. Mm. Ahora, lo piensan los Wincas que ellos no le da una respuesta buena a favor a nosotros. Pero eso es bonito, ellos están jugando chueco a nosotros. Pero sí, Chao Menechel le va a decir, usted dijo una cosa allí, y ahora, ¿con qué respuesta le está dando el pecho? Eso le van a decir. Usted no está solo, yo el que mando le van a decir. Y la mente le van a hacer volar. Chao Menechel no quiere con los Wincas, quiere con los mapuches. Porque Así es. Wincas trae puro juego, no, Sí. puras problemas.
pelea y todo eso. puras peleas. Claro. Entonces eso, nosotros tenemos fe ante Dios, que toda esta cosa ya salir bien. Chao, en Echel lo dejo nosotros, Diosito lo dejo, aquí en la tierra. Esta tierra que están pisando, Dios dijo, aprovechen, allá están sus terrenos, realmente que usted lo han perdido. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos, que Dios le dijo, andan allá. Esa es su tierra, hay que recuperar. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos felices. Que Dios quiera que tarde o temprano lo vamos a recuperar, pero le va a costar un poco. Hemos sido medio muy discriminados por los wincas, pero no, con Dios no va a ser así. Yo al menos acá me siento en familia, weón. Me siento donde siempre, o sea, siempre me he sentido acogido acá. Y aquí donde camino es tierra de ustedes, weón. ¿Sí? Me siento seguro. Felipe, aquí no es, nada va a pasar, Peña. Usted aquí llegando, entrando dentro al fondo ahí, la seguridad de usted va a ser para toda la vida. ¿Ya? Porque usted, Peña, que primero que usted lo colaboró en todo, que usted vino a presentar la cara, como mapuche dice que usted, me alegro, Peña, y gracias. Y gracias por haberlo traído estos dos, Peña, que yo no lo conocía. ¿Ya? Gracias le pido al nombre del Peñi que está, Peñi Marimá, los dos Peñi. Ustedes, no sé, algo tienen con nosotros, por eso hicieron un sacrificio y están aquí. Pero Dios lo va a pagar eso. Dios no paga al tiro, un día para otro, ¿no? Dios, este Peñi. Usted es una bendición de Dios, lo va a tener Peñi. Yo como lonco, nunca jamás en mi vida rechacé nuestra cultura, ¿ya? Yo no me han dado, no, Dios no le juego chueco, ¿ya? Porque yo me estoy haciendo mal si yo juego chueco. Eso no los quiero. Ahora que soy, además que soy lonco de aquí, quiero sacar la cara, para mi gente, ¿ya? Con mi grupo de personas, quiero sacar mi cara. Pero lo voy a hacer. Solamente yo les pido que me acompañe a donde ando y que me alumbre toda la oficina. Para en Chile, Huinca. Gracias, Benny, por escucharme todo esto. Belepa y Moepupeño. Che paisano, no sé si entienden un poco. Sí, algo. Gracias, Belepa y Mo. Incheta Mapucha de Huinca de Hotel. Yo, Incheta Belepa y Isuna no Peño. Chong ne chen muta, pie muta chong ne chen, cap paisano nunca. Amo man, y maluna me que mi mapu. Chong ne chen talum la ley muka. Isuna uta teca contra la india habitantes fundo. Huinca fundo. Chong ne chen, le mandamos mapu, le mandamos mapu a ti. Pita chong ne chen. Y muta le peñi peñi. ¿Vele le peñi? ¿Vele le peñi? Vele peñi. Exactamente. Eso, vele ka peñi, ¿ya? Tuata. Vele o peñi, ne wento le impili, ¿ya? Tuata wita bra vele, piñe que muta. Acorda que la vincha un echenchi. Y muta demora linda ni papel. Me luna ver más tú, piñe solución ta ni a belunchin, a favor de lunchin. Wincata, chau ne chenta. Pedi pevilin ta villante wita belin piñanta le albal multiple. Ne había winta solución. Y muta ve yo fracaso li. Vita hincha pensar en peño. Como yo en cap don colen, vita chi dungo. Un mau te bela que llegan peño. Nenta ruka yo, hincheta un mau te bela. Ve muchi mi ya bela in chau ne chen, lo kutu bela in el albal mo. Y muta chi ap kalin, y muta demora en da papel pet. Y muta nela in ta que respuesta que me respuesta pi. Ve liben, mi ya tu le chau ne chen. Chau ne chen tenta el lo mismo te va a chimar. Veita cómo solucionar el problema. Vele le peñi,
Gracias, Así, Benny. dale. Por lo que ustedes me escucharon, gracias, Benny. No, con toda la facilidad ninga, requieme y yo dueño fondo, hasta aquí no tenemos ningún problema. Y me chakai pica para la ima peñi, vi balta le pele y vi la ima peñi, y pica y chao dio ni nungu mukistunga no me miola y para la ima. Madara una fracaso ne pela y para la ima. Kita ne me tipa le poe kato ai peñi y pipa imo. Le me que abolo mi man pipe imo tua. Le me que abolo inchina metu inyo tu ngulu, kui chume que takeche. Inchinta winka du mata winyo tu pele ibe. Ma pucha du mata winyo tu pi. Kui vita ni upa mata i taka awelu yang. Kiu ta ni kutan ko mata i taka awelu pi ta metu winyo pi. Vei chidu mata buli inchinta winka no. Pei. Incheki nyaru pa ipen kona di mutu ngulong kia imlo jo pisina pei. Presentame ni casto. Y mi tema apellido en torre y mi nele y mi derecho tuacho pisina pei. Y mi winka apellido ni mi. Yo en esa parte sentí muy mal, peña. Incluso Tuañi estaba en el mi papá de este le dije, y mi primo, le dije, me dijeron de esta forma, le dije, ¿yo dónde salí? Yo nací y criado aquí en la comunidad de Paulino Guayquillán. Vimos que vimos, y piayo que peñi que yo con yayo, y verle que lo mira aquí no, de me chicle linten, como me la pile kaki ten ka vele ka lo mi ke mapucha vei chili niam ten amulel vele le bini Vele. Ita nyam lai ka Benny. Eso, vele tan putel. Y ve nyam lai. Ve ta. Chekinya ka mo. Taba, unya me penta te mo ko Benny. Uma wea come atende la noche pu winka oficinambi. Tenía respuesta más o menos intenta yemen piupi. Pero esto vaya me ven chimule poco ahí ya. Escucha di pupen. Ya pude ver. Y te quito le da menos al que tenga para caer. Va pupen sin saber mi aulimo. Si me está ya casi aulimo pupen. De momento le doy un pipa así como dijo el que la ven a ti, pues le da un pipa. Pero yo me hizo una apoya en un sangre me ha quedado bueno. Ya quedado muy que yo me han pupeñi di que supo pues. Eso me levanta que para el chavo en el chenta, van para ir pupeñi toda la vez. Pero quiso el gobierno lego, chavo en el chenta. Donde volver todo tan sacrificio, sufrimiento no hace que va a ver utai da album kini nyanda da utai. Waita mai chimule pa iden. Bom punya religión ta yene da inga witam pen. Con distinto de religión ta yene. Pero chum telen da di asiti que lo te bache rumu, ngi pun rumu, waita utai da album. Kala meli nga tome iwan ta utai. Afka dim pa de me pen. Eman kada ya wiman ati pen. Intento piano ni pen. Gracias de me. Cuando sacrifica un venta y man kala pene pa iman ba. Pero perdona mo in peni tuata chem no meta lo lai. Chem kali no meta asen lai. Pero kaga pan mo peni. Después kala anto me lai participar ahí porque checa aquí me can chequen sacrificio taman vente. Pero esta chinta no tan ko ini ta. Wa peni ni ali ndo ba chichinga jipun chinta bisa wai. Lepa ni pen. Lepa ni pen. Cheta como kepala minta autoridad ile. Quinto va mi chumlen vitam realmente en Mapuche en intention. Cheta esto como está invitando radio, prensa. Esto como kepala mi. Alcalde tam le va vitam adentro le va ir. Como autoridades de Mugo, lelo como está kepala mi. Invita vino.
hay mucha que mandan más en chumula ni chingada. Chumula ching. Kim pagan. Explica la vincaza en chumula tan personal. Cada uno me pen, intenta en el anda vitamo. No con el veneno, intenten de uno, quisieron acá, no pegan pega. Intenta un camo, yo en tu cara de un quisieron. Pero tomamos quisuta reclama en Dani, tan chamo, problema. Quisuta presenta en el animado, tan sentimiento que quisuta en el tapio que momento ahí, autoridad. Prensa, la dio uno pega. Trên cái là người ta moment ấy en tobing ya le presidente intenta to pone ne ley ta derecho de uno lui también le le beni Vai. dice como non cone no en ti intenta mezclar quisiera explica la vida tipo autoría primero si te doy te va a apoyar te doy chip que no te puedo le le beni quisiera igual que no vemos a mujer también dice quisiera koilat lali cuma chamur endo aja. Imo nya mai penye me akui man ayun pom me explica lo win. Amo chita de chivin ente mo te bache roto te. Pengen de lo win da papel. Confesa que no. Imo ta pengen de lo win da papel. Imo ta pengen papel. Chen papel en cada oficina de ¿ya? Usted lo vieron, lo leyeron todo. Eso. Yo le pido una vez más, el paisano con él. Apoyo lo tengo. Hasta el final, alumno, cualquier cosa en Chequimán, oficina de primera vez que esté. Me dan al cargo, muy grande lo encuentro para mí, pero sí, yo lo voy a enfrentar. Me quedo en Puinga. Hasta que comento, le digo, la más podemos no tengo. Si me te demora, pero me pelá, puche panto me, ahorita me quedo. Ahorita mi niño no me está moviendo. Soy un entenche, tú pones el pantalón, ahorita el pantalón tan fácil no me lo van a sacar bien. Y pina ahorita un peño que están luchando. Aquí muerto lo iban a sacar, pero vi uno. ¿Veis? Chumal, la pasada también, en la prensa lo dice, ¿sabes? Que muerto lo iban a sacar, pero vivo, aquí no vamos a salir. Aquí vamos a luchar hasta el final. Porque nuestro derecho, nuestro terreno lo estamos solicitando. Este no es un, digamos, no le estamos pidiendo al gobierno. Que eso lo tenga presente en las autoridades. Nuestros derechos estamos reclamando para nuestros hijos. Nosotros no somos extranjeros. Nosotros, ¿cómo los extranjeros lo escuchan, Peña? Sí. El extranjero lo vino a quitar el campo a la fuerza a nosotros. Nosotros, porque los bisabuelos, ellos, como no tenían personalidad, no eran estudiados así. Cuando uno no ha estudiado, ¿ya? Los wincas siempre pasan a llevar a cualquiera. Me dimos a ti para que paisano, Kim lee que ley, no sabía leer, no sabía escribir, Peña, ¿cierto? Por eso le quitaron el terreno. Pero ahora nosotros estamos más despiertos, Peña. Así es, Peña. ¿Sí? ¿Lele, Peña? ¿Y por qué nosotros ahora estamos ya? Aquí los wincas van a dejar de reír con nosotros. Ya lo despertamos. Los mapuches que somos, ya somos. Con poco nada que sabemos de los mapuches que son, los wincas no lo van a dejar que lo pase ya. Cambiar cambio que aquí maneja manteñido ahí por lo más, pues eso que están allá. Por ¿cuánto es? Coyipuy, Coyipuy, Temucuicuy, Arcilla. Silla, Cuicuy, por ese lado. Cambiar cambio que sus derechos están reclamando. Nosotros siempre lo hemos escuchado por la radio, por la tele. Hay problemas acá y esto, mapuche de esta forma. Están actuando. Pero nuestros derechos están reclamando en su peño.
nosotros en cualquier momento, Peña, si nos piden que nosotros vamos a ir a ayudar, a colaborar con los Peñas, allá vamos a estar Peña. ¿Ah? Peñaule ahí. Vamos a ser fuertes. Yo con mi grupo de personas voy a estar en cualquier momento que usted me diga. Allá se lo voy a ir a favor de usted, no voy a ir a favor a los Wincas, voy a favorar a mi sangre. Eso es Peña. Así tiene que ser, pues. No están que naten Peña. Con esto yo se lo digo a los Peñas aquí siempre, cuando tenemos posibilidad de conversar, yo lo converso uno por uno. No bajemos el brazo, ¿ya? Tengamos la ría. Como buen chileno, como buen hombre. Un buen mapuche. Como buen mapuche, claro. Ahora mismo y yo puedo decir, añadir también una palabra también. De que aquí mismo tenemos detrás, por ahí por la laguna, un alemán que vino a adueñarse con tremenda tierra de pinarería donde que mantenían los mapuches, a donde que vivían los mapuches con esos mismos Sí. piñones. Ahora tenemos que pedirle permiso a ellos, ¿verdad o no? Tenemos que pedirle permiso a ellos Para piñonear ahí. para piñonear. Oh. Bendiga ante él, pedirle permiso, por favor, le andamos diciendo. Ya cuando hay piñones le cobra $1.5 por persona. Con su curre que vaya, ahí nosotros le pagamos. Se ve más pintoso abajo, arriba. Sí. Y porque nada subvencionan, pues Peña. Nada, nada. Y sin embargo ellos con la plata del fisco han arreglado caminos, han arreglado